Hola amigos, bienvenidos a nuestro octavo estudio bíblico en 10 minutos sobre la epístola a los romanos. Hoy seguiremos desempacando y expandiendo sobre el tema de la carta, es decir, sobre la justificación por medio de la fe. En el estudio previo vimos que la justificación nos es imputada por medio de la fe. Hablamos de la palabra logizomai, que nos enseña que la justicia de Dios es puesta o cargada en nuestra cuenta o nuestro balance. Pero en el versículo 1 del capítulo 5 dice: por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de esto brevemente en el video anterior, que una vez que somos justificados por la fe, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos paz con Dios. ¿Y por qué? Porque sin esa justificación estaríamos todavía bajo la ira de Dios, como vimos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Tenemos que entender que sin Cristo estamos como seres humanos bajo la ira de Dios. Es decir, que el mundo está condenado. El amor de Dios no se puede extender hacia nosotros como seres humanos porque su naturaleza es de justicia y de santidad. Él se opuso fuertemente al pecado de una manera militar. Por eso puse aquí que el mundo está en guerra contra Dios. Él se puso de una manera militar y fulminante en contra del pecado. Pero la justicia y la misericordia se besaron. Y en Cristo podemos recibir justificación y estar aceptados por Dios. Es tan hermoso esto. Es tan hermoso de que ahora nosotros tenemos gracia. Por eso nosotros, en vez de encontrar la oposición de parte de Dios por creer en su Hijo, en vez de encontramos oposición, encontramos la gracia. El mundo también encuentra gracia, encuentra la entrada a la gracia. Si no, nadie podría ser salvo. Y si no, nadie podría ver también las bondades de Dios. Por eso Dios da gracia al mundo también en este tiempo, para que el mundo reconozca a Jesús y reconozca la salvación. En el versículo 2 de Romanos 5 dice que por medio de él también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí tenemos otro paréntesis entre esta sección de Romanos capítulo 5, versículo 1 al 12, y de Romanos capítulo 8, 18 hasta el final del capítulo. En el primer paréntesis de Romanos capítulo 1, versículo 18 a Romanos capítulo 3, versículo 20, podríamos decir que vemos los efectos del primer Adán, es decir, el del hombre natural. Vemos los efectos del pecado y vemos también los efectos del hombre. En esta sección que comenzamos ahora en Romanos veremos los efectos del segundo hombre, es decir, de Cristo. Pero hablaremos más sobre esto en el próximo video. Pero en esta sección aquí de Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11, vemos que estamos firmes en la gracia y nos gloriamos en la gloria de Dios. Me gustaría mencionar que pareciera como que Pablo tiene una cosmovisión escatológica en estos versículos. Y acá muestro este gráfico. Porque está refiriéndose al presente y al futuro como un todo, sin separación. Es decir, que habla de los efectos de la justificación ahora y también en el futuro. Estamos firmes ahora en esta gracia. Estamos firmes aquí y ahora. Y sobre esta gracia, Pablo dice que en esta vida, ni en la venidera, seremos avergonzados, ni tampoco seremos desilusionados.
Por eso Él dice que en esta vida, aunque pasemos por tribulaciones, tenemos al Espíritu Santo que nos derrama del amor de Dios, porque estamos justificados por medio de la obra de la cruz y tenemos paz. Pablo también brevemente, como de pasada nomás, habla o usa la figura de un campeón romano, un gladiador, un paladín, que dio su vida por nosotros aún siendo enemigos. Pero nuestro campeón demostró su amor y su nobleza en que cuando todavía éramos pecadores, murió por nosotros y nos salvó. Nadie en la historia romana ni en la historia del mundo hizo lo que Cristo hizo. Y Pablo en los versículos 9 al 11 comienza su exposición de que con cuánta más razón Dios nos salvará y nos librará del juicio que se viene. No seremos avergonzados en el juicio cuando el reino de Dios se manifieste, sino que nosotros tendremos acceso a la vida. El mundo sí será juzgado, pero nosotros no. Porque a causa de la reconciliación, a causa de la paz que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo, nuestro campeón, nuestro segundo Adán, como veremos en los otros versículos, vamos a tener acceso al reino y no seremos avergonzados ni humillados. Como dice también en Romanos capítulo 8, esta esperanza no avergüenza ni disoluciona, porque nada en esta vida ni en la venidera nos podrá separar del amor de Cristo. Dice en Romanos 8, versículo 31, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y en Romanos 8, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y Él ya lo hizo en la cruz. Y en Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Gracias a nuestro campeón que ganó esta libertad que nosotros tenemos en la cruz, no seremos avergonzados ahora ni tampoco en la consumación. Y ese es motivo de regocijo, como dice Pablo en estos versículos. Por eso nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, la cual no avergüenza ni desilusiona. Hay que notar que se podría decir muchísimos más sobre estas cosas, pero dada la brevedad de estos videos, nos restringiremos a los elementos fundamentales de esta epístola. Por ahora me despido, esperando que este contenido te haya sido de bendición y nos vemos en nuestro próximo estudio.